Doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Evento, Bachillerato Nacional de Todas y Todos, Mi Derecho, Mi Lugar, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompañan la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina. La Gobernadora Constitucional del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado. La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez. La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas. El director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval. El rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, José Antonio de los Reyes Heredia. El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Carlos Eduardo Barrera Díaz. El secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Luis Armando González Plasencia. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes, sean bienvenidos. Procedemos con el mensaje de bienvenida de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina. Buenas tardes a todas y todos. Quiero iniciar con un reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum por su liderazgo, por su fortaleza, por su inteligencia, por defender con dignidad la soberanía de México. Gracias, querida doctora. Y hoy también es un día de alegría para un tema que hace que el derecho a la educación realmente se pueda ejercer. Quiero reconocer a todos los rectores, titulares de las principales universidades públicas que hoy se encuentran, a los secretarios, secretarias, por este gran tema. Lograr que hoy por hoy el derecho al estudio de nivel medio superior a nivel metropolitano se haga una realidad y que de por medio no tenga que estar nuevamente calificándose a los estudiantes. Ellos cuando terminan su secundaria tienen ya durante ese periodo de tiempo una calificación, una aprobación o lo contrario y evitar que sea esta la manera como tengan derecho a continuar los estudios. Así que va a haber de todo. Entiendo que ahorita vamos a escuchar esta propuesta y este nuevo sistema de acceso al nivel medio superior. Yo les quiero dar la bienvenida aquí en la Ciudad de México. Muchísimas gracias y felicidades.
Procedemos ahora con el mensaje de la subsecretaria de Educación Media Superior, doctora Tania Rodríguez Mora. Presidenta, secretario, secretaria, rectores, compañeros, compañeras todas, buenas tardes. Es un gran honor tener la oportunidad de darles la bienvenida a este evento que hemos llamado Bachillerato Nacional para Todas y Todos, mi derecho, mi lugar. Estamos aquí para ratificar y celebrar nuestro profundo compromiso con el derecho a la educación pública, con la necesidad de poner como prioridad nacional la atención, el cuidado y el acompañamiento de las adolescentes y de los jóvenes de México. La lucha por la educación pública laica, gratuita para todos, y hay que decirlo también fuerte, para todas, ha pasado de generación en generación en nuestro país. Del nigromante a Javier Barrosierra, de Matilde Montoya, primera mujer en ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria en 1822, a las comunidades yaquis que desde hace unas semanas estrenan su universidad, de la generación del CEU, su generación presidenta, a los gobiernos de la Cuarta Transformación de México. Hoy, en congruencia con los tiempos de cambio que ha decidido democráticamente la mayoría, la Presidenta de la República, honrando esta larga historia de lucha por la educación, ha establecido como una prioridad lograr que las adolescentes y los jóvenes de México vayan a la escuela, que en esa escuela aprendan cosas importantes para su vida y que sean felices. Acompañar, cuidar y abrirles puertas a los jóvenes es indispensable para afianzar esta república de derechos y libertades que queremos construir. Para ello impulsamos, tal como ya se ha informado, un nuevo Sistema Nacional de Bachillerato que, en concordancia con los principios de la nueva escuela mexicana, nos van a permitir ampliar la cobertura, es decir, atender a más jóvenes, hacer que todas nuestras escuelas mejoren su infraestructura, que los planes de estudio por primera vez en la historia establezcan un piso común para todas las escuelas de media superior y se actualicen y se mejoren y logremos hacer de nuestras escuelas lugares de cuidado. Para ella, la Presidenta ha dispuesto una inversión millonaria en el bachillerato. Becas al 100% de los estudiantes de las escuelas públicas. Mejora en todos los planteles existentes a través del programa La Escuela es Nuestra y un programa ambicioso de ampliación y crecimiento para todos y todos tengan un lugar y que nadie se quede fuera. Hoy anunciamos dos importantes acuerdos que dan un nuevo sentido y fortalecen este nuevo sistema. Primero, afianzamos una gran alianza con las universidades y las instituciones de educación superior para fortalecer el bachillerato. Nuestras grandes universidades están decididas a apoyar esta transformación, pues entienden bien que formar y apoyar a los estudiantes de bachillerato es indispensable para su propio desarrollo y es justo y bueno para nuestro país. Podemos informarle, Presidenta, y hacer del conocimiento público que las instituciones aquí representadas, y seguramente vendrán muchas más, nos están apoyando en la revisión y actualización de los programas de estudio de la formación profesional y tecnológica del Bachillerato Nacional y que a partir del siguiente ciclo escolar otorgaremos, además de un certificado único de Bachillerato Nacional, un certificado de estudios técnicos y o profesionales conjuntamente con la universidad o institución de educación superior con la que hayamos trabajado el plan de estudios. Sabemos que este nuevo certificado y los saberes que avala ayudarán a nuestros estudiantes a abrirles puertas tanto en el mundo laboral como en la educación superior. En su discurso de toma de protesta como rector de la UNAM en 1970, don Pablo González Casanova ya advertía: todas las estadísticas indican que la enseñanza secundaria seguirá creciendo a tasas elevadas y también la superior. Y este hecho debemos contemplarlo con gran optimismo y sin ningún temor, pues temer que crezca la enseñanza media y la cultura superior en las nuevas modalidades técnicas y científicas es temer un México más desarrollado y los universitarios debemos ser los primeros en no tenerle miedo al desarrollo de la nación. Los jóvenes deben tener la esperanza de poder aprender y de poder hacer, de poder actuar en una universidad mejor y en un México mejor. Hasta aquí, don Pablo. Hoy es un gran día y creo que es muy gran día para decirle a los adolescentes y a los jóvenes de nuestro país que tengan esperanza,
que confiamos en ellas y en ellos para seguir construyendo el México de derechos que tenemos, que están acompañados y acompañadas por el conjunto del sistema educativo y por el gobierno y la presidenta de su país. Nunca antes habíamos logrado una relación de cooperación tan estrecha y fluida con la educación superior. Con este espíritu de cooperación nadie pierde y todas y todos ganamos. Gracias, rectores, por confiar en las y los jóvenes de México. El segundo gran punto que queremos anunciar es que desaparece el examen del Comipems, que desde 1996 fue el mecanismo de ingreso de la educación media superior en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Mucho ha cambiado en nuestro país y la educación desde 1996. Hoy el gobierno y la gran mayoría de los mexicanos asume plenamente que la educación es un derecho y no un privilegio, que confía en la calidad de la educación pública, que considera que es un principio de cooperación y no el de la competencia individualista, la base de los procesos educativos. Sabemos que la mayoría de las veces el discurso falsamente meritocrático solo busca justificar y legitimar los efectos de la desigualdad social y estamos convencidos de que las desigualdades sociales se deben enfrentar desde una perspectiva de derechos para todos y para todas. Hoy le informo, presidenta, jefa de gobierno, gobernadora, que todas las instituciones públicas dependientes de la Federación y de sus gobiernos, de los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, hemos decidido retirar el examen como requisito de ingreso. La educación es un derecho y por ello todas y todos tendrán un lugar. Y ese lugar es un lugar bueno y es un lugar en una buena escuela, porque como señalé, tenemos un plan integral para apoyarlas y mejorarlas. En beneficio de todas y de todos los estudiantes, el Instituto Politécnico Nacional y la UNAM, que por sus reglas internas deben seguir continuando con el mecanismo de examen de admisión, se han puesto también de acuerdo y realizarán un examen común en las mismas fechas. También informo que juntos hemos acordado tener una única plataforma de registro que facilita la inscripción para todos y todas las estudiantes y los egresados de secundaria de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Repito, todas y todos tendrán un lugar. Vamos a garantizar el derecho a la educación en el bachillerato sin condiciones. Les queremos decir a todos los estudiantes que egresan de secundaria que ya tienen un sí, que ya tienen un lugar. Las jovencitas y los jovencitos de 15 años requieren de nuestro apoyo y acompañamiento para ingresar, para que se mantengan en la escuela, para que egresen y tengan su certificado del Bachillerato Nacional y también su certificado de formación profesional y tecnológica. No requieren nunca más ni de estigmas ni de exclusiones. Vamos a transformar y mejorar las escuelas de bachillerato de la zona metropolitana del Valle de México y de todo el país. Tenemos grandes aliados, los maestros, las maestras, los gobiernos de los estados y de los municipios, el vibrante acompañamiento de nuestros compañeros de las universidades y de las instituciones de educación superior, el apoyo total y decidido de la Presidencia de la República y sobre todo la confianza de las familias y las comunidades para cuidar a nuestros jóvenes. Por eso estamos convencidos que la educación media superior es una educación para la vida, que no queremos el estigma del rechazo y porque es tu derecho y porque es tu lugar, vamos a trabajar y a sentirnos muy orgullosos del nuevo Bachillerato Nacional. Muchas gracias. A continuación, hace uso de la palabra el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, doctor Carlos Eduardo Barrera Díaz. Muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto estar con la señora presidenta. Muchísimas gracias, secretarios, secretarias, queridos amigos rectores. Quiero comentarles que este es un trabajo en equipo de todos los sistemas universitarios y quiero decirles que, como bien decía la subsecretaria, la idea es que impulsemos este nuevo sistema. Ya en la Universidad Autónoma del Estado de México el nuevo currículum ya se implementó desde el semestre pasado.
pero lo que hemos hecho es un acompañamiento integral. Entonces quiero comentarles que en la universidad tenemos un sistema que se llama Potrobús, el cual es un sistema donde el alumno sube, tiene un registro en su celular hacia dónde va a ir, pueden detectar su camino, es un transporte limpio, seguro, nuevo y que da confianza a los padres de familia. Cuando llega a su escuela, llega a una escuela digna, donde tiene a sus maestros capacitados. Quiero decirles que hicimos un diplomado en conjunto con la Secretaría de Educación Pública Federal y ya capacitamos a 700 profesores del Estado de México. Entonces, en este nuevo sistema los profesores ya están totalmente capacitados, llegan a instalaciones dignas, donde tienen orientadores, tutores, pero también tenemos un programa de mentores, donde los alumnos que son destacados enseñan a sus propios compañeros. Además, tenemos médicos y psicólogos para darles el acompañamiento socioemocional. Y lo que hemos impulsado también es que cuando entran estos alumnos ya cuentan con materiales de apoyo. Ahora, cada una de las materias tiene un ebook, es decir, un libro en donde el alumno lo puede descargar en su teléfono celular, en su tablet o en su computadora y puede estar haciendo ejercicios en forma, digamos, muy segura y remota para ver que sus conocimientos y avances sobre el semestre de cada una de sus materias. Adicionalmente, tenemos una biblioteca digital. Esta biblioteca digital es de acceso gratuito para todas y todos. Tiene más de 500,000 de libros electrónicos, los cuales pueden consultar. Pero además tienen en texto completo más de 110,000 revistas electrónicas y tienen más de 100 periódicos de más de 90 países. Es decir, cuando hacen sus tareas, proyectos integradores, los alumnos cuentan con todo este tipo de sistemas. Por eso, la tasa que tenemos ahora en la universidad de nuestros 10 planteles existentes es que de cada 100 alumnos que ingresan, pasan a segundo año 91 y del segundo año al tercero tenemos una tasa del 96%. Es decir, queremos que cada alumno que entre tenga las mejores condiciones y después tenga un acceso y una permanencia muy adecuadas. Queremos agradecer también todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación para poder brindarles todas las becas a los estudiantes, porque todos los estudiantes de las preparatorias están becados. Así que yo confío que este sistema será muy provechoso, seguramente así lo será, y les agradezco por su atención. Muchísimas gracias. Hace uso de la palabra el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, doctor José Antonio de los Reyes Heredia. Muy buenos días, señora Presidenta de la República y a todo el Presidium, señor Secretario de Educación Pública, Secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, Gobernadora del Estado de México, Jefa de Gobierno de la ciudad, compañeros rectores de las instituciones, director general. Conscientes de los retos que enfrenta el sistema educativo que ya han sido mencionados, la Universidad Autónoma Metropolitana queremos presentarnos como una comunidad creativa, flexible y adaptativa que pone su experiencia, recursos y capacidades a disposición de la nación. Ante los desafíos históricos y concurrentes transformaciones, creemos firmemente que es momento de compartir y de sumar esfuerzos en pro del bienestar nacional. Ya no competimos, sino concurrimos en solución de los problemas que tiene nuestro país y cimentar las bases de un México próspero, justo y sostenible. La sociedad mexicana enfrenta diversos y complejos desafíos que pueden transformarse en puntos de apoyo para el cambio. En particular, es evidente que el bono demográfico se está agotando rápidamente y debemos actuar. La juventud mexicana debe gozar de los derechos a los cuales ha tenido lugar y que se erige como un patrimonio y baluarte sobre el que se apalanca el futuro del país. Asumiendo esta realidad, nos hemos sumado al compromiso de garantizar el derecho a una educación de excelencia, entendiendo que la formación académica es el pilar en que se construye el desarrollo nacional.
Por ello, hemos ratificado nuestra adhesión al Consejo Académico para la Transformación de la Educación Tecnológica y Profesional Media Superior. Ante ello, decimos con orgullo que la UAM está creciendo y puede crecer más. Nuestra cobertura nacional hoy en día es importante, evidenciando nuestra responsabilidad inquebrantable con la juventud mexicana. Adicionalmente, esto quiere decir que nos vamos a sumar a los esfuerzos por parte de la Secretaría de Educación Pública para la armonización de planes de estudio de carreras a nivel medio superior con nuestra oferta educativa universitaria. Esto significa reconocer las competencias adquiridas durante el bachillerato, facilitar el ingreso al nivel superior a través de trayectorias claras, flexibles y avaladas, y fortalecer el perfil de egreso de las y los estudiantes de acuerdo con las demandas y el mercado laboral. Asimismo, estamos flexibilizando nuestros propios planes y programas de estudio para ofertar entradas y salidas laterales e intermedias que ayuden a personalizar las trayectorias escolares y a mejorar la eficiencia terminal. También consideramos las certificaciones que se pueden otorgar en el sistema educativo nacional. En particular, reconocemos una relación histórica y consolidada con el Colegio de Bachilleres, con quien compartimos más de 50 años de compromiso educativo. Además, también podemos colaborar con los otros sistemas, cada uno tiene, por supuesto, la responsabilidad basada en una universidad o institución nacional, pero en ese contexto podemos mencionar que de las 214,000 personas egresadas de la UAM, el 24% cursaron sus estudios a nivel medio superior en el Colegio de Bachilleres. Adicionalmente, el 35% de personas admitidas en 2024 provinieron de esta institución. Es por ello que, atendiendo al llamado de la Secretaría de Educación y de la Subsecretaría de Educación Media Superior, estamos trabajando en un nuevo proyecto de pase reglamentado a la Universidad Autónoma Metropolitana que implantaremos idealmente este mismo año. Este esquema permitirá, por ejemplo, que los estudiantes y las estudiantes destacadas del Colegio de Bachilleres ingresen de manera preferencial a nivel licenciatura de la UAM en sus 5 unidades universitarias, Azcapotzalco, Coajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco. Esto garantiza que el talento mexicano sea reconocido y también que el esfuerzo sea recompensado. Justamente la cercanía geográfica de los campus, con las unidades y los bachilleres permitirán este trabajo conjunto en donde compartir hoy más que nunca está al orden del día. La UAM nació en la periferia de la ciudad, pero en la frontera del conocimiento. Por ello, sabemos que la educación es el camino. La unidad nacional, como la que hoy presenciamos, es la herramienta, el compromiso y el motor que nos impulsará hacia un mañana en el que el progreso sea compartido y el bienestar de cada ciudadana y ciudadano sea la prioridad máxima. Como nuestro lema universitario dice, hoy más que nunca debemos tener determinación y confianza, porque colectivamente podemos construir la utopía del futuro deseable al transformar día con día las acciones cotidianas para atender este desafío. Muchas veces hemos pensado en la grandeza de nuestro México y creo que este día marca un importante avance en ese sentido. Y también, desde luego, reiteramos nuestro apoyo rotundo al Gobierno de México y a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Muchísimas gracias. En Cáliz, Cahuicopa, casa abierta al tiempo. Solicitamos de manera respetuosa la intervención del director general del Instituto Politécnico Nacional, doctor Arturo Reyes Sandoval. Muy buenos días, buenas tardes tengan todos ustedes, todas y todos. Saludo con mucho gusto a la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Quiero aprovechar también para transmitirle un mensaje de la comunidad politécnica, una felicitación por lo que sucedió en la mañana, ese gran logro.
y un gran reconocimiento y admiración al trabajo que hace para que nos muestra claramente que a través del diálogo podemos seguir trabajando de manera conjunta con diferentes países, y es lo que el día de hoy también nos trae a este importante lugar y este importante anuncio. Quiero saludar al maestro Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, a la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, nuestra gobernadora del Estado de México, y a la jefa de gobierno también aquí presentes, a todos en el presidium. Con el mismo gusto saludo a los titulares de las instituciones de educación superior que hacen posible este espacio de diálogo y construcción de un bachillerato nacional para todas y todos los jóvenes de México. Quiero compartirles que el próximo año, en enero, el Instituto Politécnico Nacional cumplirá 90 años de vida. Es un joven nonagenario con muchas ganas de participar en más proyectos de nación, y el día de hoy, a sus 89 años de vida, nuestro Instituto Politécnico Nacional sigue siendo fiel al compromiso histórico de formar a las y los jóvenes con menos oportunidades, brindándoles la mejor educación científica y tecnológica, una educación que ha transformado y ha dignificado vidas en nuestro país. Para continuar con nuestro legado cardenista de soberanía, justicia y bienestar, reconocemos la trascendencia de la actualización del nivel medio superior, de manera que responda a las necesidades del mundo al que hoy se enfrentan las nuevas generaciones y garantice su derecho a la educación. En ese sentido, como institución educativa del Estado y el principal referente de educación técnica, científica y tecnológica de nivel medio superior, ponemos a disposición nuestras fortalezas y capacidades para lograr todos y cada uno de los objetivos del Consejo Académico para la transformación de la educación tecnológica y profesional media superior. Quiero informar que estamos trabajando para que el Instituto asuma las funciones como instancia encargada del otorgamiento y validación de los programas de estudios de la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial, la DGETI, así como de la Dirección General de Educación Tecnológica, Agropecuaria y Ciencias del Mar. Entre las funciones que estaremos llevando a cabo destacan la evaluación de programas de estudio con base en los que se están implementando actualmente en el Instituto Politécnico Nacional, la validación de programas cuando cumplan con criterios y requisitos académicos, como puede ser el equipamiento, por ejemplo. Por otro lado, para el ciclo escolar 2025, el Instituto Politécnico Nacional, junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, las dos instituciones más demandadas del país, realizarán de manera conjunta el examen de admisión al bachillerato como única vía de ingreso a sus escuelas tras la eliminación del examen Comipems. En ese sentido y en estricto apego al Reglamento General de Estudios del Politécnico, donde se establece que el examen de admisión es requisito para ingresar como alumno, se llevará a cabo este proceso de manera transparente, de manera justa y también equitativa. Sobre esta nueva modalidad es importante mencionar lo siguiente. 1. El examen es exclusivo para las escuelas de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional. Para otras instituciones, como bachilleres, CONALEP y DGETI, no se requiere examen y se estará dando a conocer los detalles en el proceso de ingreso. El examen será totalmente en línea y utilizando nuevas herramientas de inteligencia artificial que se están utilizando en diversas partes del mundo. Pondremos a disposición personal de apoyo en los casos de aspirantes con discapacidades que requieran de atención personalizada. En cuanto al proceso, se publicará la convocatoria general emitida por la Subsecretaría de Educación Media Superior, donde podrán consultar a detalle requisitos, fechas y procedimientos. El preregistro será en un solo portal con todas las instituciones, donde podrán elegir a qué institución desean ingresar. Se tomarán datos biométricos con la finalidad de garantizar la seguridad e integridad del examen en línea y la publicación de los resultados será de manera conjunta con todas las instituciones.
Las y los jóvenes que deseen ingresar al instituto podrán elegir entre las 17 escuelas del Politécnico que están en la Ciudad de México, un centro de estudios tecnológico, y 16 CECITs, o mejor conocidos como vocacionales. Contamos con una oferta para esta zona del país de 50 carreras técnicas en las 3 áreas de estudio: ingeniería y ciencias físico-matemáticas, ciencias médico-biológicas y ciencias sociales y administrativas. Finalmente, reiteramos nuestro compromiso con la transformación de la educación media superior, con seguir haciendo de la educación científica y tecnológica un acto de justicia y vehículo de la soberanía nacional. Compartimos con nuestra presidenta su visión de hacer de México una potencia científica y tecnológica, apostando por la formación de las y los jóvenes, con especial ahínco en aquellas y aquellos que elijan poner la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias. Continuamos con la intervención del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor Leonardo Lomelí Vanegas. Muy buenas tardes. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Maestro Mario Delgado Carrillo, Secretario de Educación Pública. Doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Saludo también con gran gusto a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la licenciada Clara Brugada, la maestra Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, a la subsecretaria Tania Rodríguez, subsecretaria de Educación Media Superior, a mis colegas el doctor Arturo Reyes Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional, José Antonio de los Reyes Heredia, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, Carlos Eduardo Barrera, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México. Saludo también, por supuesto, a Luis González Plasencia, secretario ejecutivo de la ANUYES. Agradezco la invitación para acompañarles y dirigir unas palabras en este evento que representa un compromiso renovado con el acceso universal a la educación. La transformación del bachillerato nacional es, indudablemente, un paso decisivo para garantizar que cada joven en México tenga las herramientas necesarias para enfrentar los retos del futuro, sin importar su origen o circunstancias. La educación media superior, además de ser un puente entre la educación básica y la superior, es también un pilar estratégico para el desarrollo de México. En este momento tan especial, donde nacen y se cultivan vocaciones, se fomenta también el pensamiento crítico. Desde el 2000, la matrícula de educación media superior en México ha crecido de 3.1 millones a más de 5.5 millones en 2023-2024, un aumento de casi 80% en poco más de 2 décadas. Actualmente la cobertura alcanza poco más del 81%, es decir, 8 de cada 10 jóvenes tienen acceso a este nivel educativo. Sin duda, este crecimiento refleja un quehacer constante de las instituciones y del país enfocado en la juventud. Potenciar y robustecer esta etapa formativa no es únicamente un desafío administrativo y estructural, sino un compromiso ético que es necesario para erigir una sociedad más justa, sostenible e igualitaria. Nuestra gran universidad, con más de un siglo de historia, ha sido un actor primordial en la expansión y defensa del derecho a la educación pública en México. Durante el ciclo escolar 2024-2025, la UNAM ofertó 31,000 lugares en el bachillerato en sus 14 planteles, aunque inscribió un poco más de 33,000. La población estudiantil en total alcanza casi 380,000 estudiantes, desde iniciación universitaria hasta el posgrado. Estas cifras son un testimonio del impacto de la educación en la calidad de vida de miles de familias y en la construcción de una sociedad más equitativa. Por ello, celebramos y respaldamos los esfuerzos que hoy se presentan para que, en el mediano y largo plazo, ningún joven quede fuera del bachillerato por falta de espacio. Este bachillerato nacional que impulsamos debe ser sólido en su formación académica y vinculado de manera orgánica y efectiva con las crecientes necesidades que plantea el siglo XXI, tanto en el ámbito laboral
como en las dimensiones sociales, culturales y afectivas. En este sentido, la UNAM resalta la pertinencia del acuerdo de certificación conjunta, el cual brindará a las y los estudiantes acceso a mejores oportunidades, estimulará su desarrollo profesional y les permitirá imaginar y transitar sus proyectos de vida desde etapas tempranas, alineadas con las demandas de una realidad compleja y en permanente transformación. Con este marco de fondo, el nuevo modelo de acceso al bachillerato en la zona metropolitana del Valle de México representa un logro notable en la democratización educativa. Garantizar un lugar para cada joven es la trayectoria que nos lleva hacia un porvenir más próspero. En concordancia con el compromiso que la Universidad Nacional tiene con la educación y con la iniciativa de la Presidenta de la República para fortalecer y expandir la oferta del bachillerato nacional, durante el ciclo escolar 2025-2026, la UNAM incrementará su oferta en por lo menos 1,500 lugares. Esto implica el apoyo y el compromiso de los 9 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y de los 5 correspondientes al Colegio de Ciencias y Humanidades para atender y recibir a cerca de 34,000 alumnas y alumnos. De ahí que nuestra Casa de Estudios se congratula de ser parte de este esfuerzo comunitario, contribuyendo con su experiencia, tradición de excelencia y vocación social. Estamos ante un momento de definición histórica para la educación en México. Desde la Universidad Nacional Autónoma de México, reiteramos nuestra voluntad de poner al servicio de la sociedad todas nuestras capacidades, infraestructura y visión para edificar un sistema educativo plural e integral. Nuestro objetivo es que la juventud mexicana disponga de las mejores herramientas para concretar sus metas personales y contribuir desde la colectividad con soluciones innovadoras que enriquezcan su entorno. Reconocemos la colaboración entre el Gobierno de México, mediante la Secretaría de Educación Pública y de las instituciones aquí representadas en esta encomiable iniciativa. Unidos a través del Consejo Académico para la Transformación de la Educación Tecnológica Media Superior, avanzaremos en la consolidación de un proyecto educativo público innovador orientado hacia un horizonte de equidad y justicia social. La educación universal e inclusiva no es solo una meta, es el mayor compromiso que podemos asumir con nuestro país y con las generaciones venideras. El Bachillerato Nacional será una plataforma sólida para asegurar el acceso a este derecho esencial, cambiar vidas y crear un México mejor. No quisiera terminar estas palabras sin reiterar el llamado a la unidad nacional que nuestra universidad hizo hace poco más de 2 semanas, 3 días antes del cambio de poderes en Estados Unidos. Reiteramos nuestro apoyo a la Presidenta de la República en la defensa de la soberanía del país, de los derechos y la dignidad de las y los migrantes mexicanos y de los intereses nacionales. La Universidad Nacional apoyará todas las iniciativas del Gobierno de la República y de la sociedad mexicana que permitan a nuestro país superar estos desafíos, de los que estoy plenamente convencido que saldremos fortalecidos. Hoy más que nunca, por México hablará su espíritu. Gracias. Solicitamos la intervención de la Secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez. Buenas tardes todos y todas. Primero quiero señalar nuestro gran orgullo por nuestra líder, ya no nada más de México, sino también de toda América. Gracias, Claudia. Estoy muy contenta por esta reunión porque, bueno, se quita el examen Comipens, que sin duda es un examen, era un examen que profundizaba las diferencias sociales que existen en la ciudad y que todavía no podemos negar y que tenemos que superar. Eso es fundamental. Pero también estoy muy contenta por el apoyo de las universidades. O sea, es lógico, era lógico siempre, que a las universidades les preocupara la formación que se da en bachillerato, porque a final de cuentas todas las universidades aquí representadas, y saludo a los señores rectores, a la gobernadora Clara, buenas tardes a todos, Tania, y están aquí representadas, decía,
son las instituciones más importantes de la ciudad y que tienen bachillerato, con la excepción de la metropolitana, que también me da mucho gusto que se involucre en este proceso, porque ellos reciben fundamentalmente, junto con otras universidades, como la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, que creó la doctora Sheinbaum, reciben a los egresados del bachillerato. De manera que es muy importante su presencia para que se vea cómo ha logrado este gobierno esa actividad integral, desde bachillerato hasta posgrado. Están involucradas todas las instituciones y también ANUYES. Eso muy importante, y el rector de la Universidad del Estado de México. Creo que esto yo quisiera destacarlo porque, en primer lugar, ya se señaló, lo señaló Tania, todos los y las jóvenes de la Ciudad de México y también de la zona conurbada del Valle de México tendrán un lugar en un bachillerato. Eso es fundamental, por supuesto. Pero también que veamos la parte académica. Yo creo que el Comipens, no creo, así fue, trató de resolver un problema político, pero jamás esa comisión que existía se reunió para analizar la parte académica. Creo que eso es fundamental y yo quiero destacarlo, que están ahora estas universidades tan importantes en este país. El gobierno, con sus bachilleratos, son nuestra responsabilidad directa, como ya se mencionó, el CONALEP, el DGETI, la DGETI, etcétera, y los bachilleratos que encabezan aquí el Politécnico, la UNAM y el Estado de México, van a estar trabajando juntos. Yo creo que, además de haber quitado el examen, que es algo fundamental y que era un compromiso tanto de nuestra presidenta como de la propia jefa de gobierno, eso es fundamental. Pero también con una respuesta académica, en donde las universidades que están aquí representadas también se van a hacer cargo de mejorar la formación de los y las jóvenes en los respectivos bachilleratos que ellos han planteado ya. Entonces, esto me parece histórico, porque esto se va a reflejar en el bachillerato de todo el país, naturalmente, lo tenemos que aplicar en todo el país, aunque no había un examen como el de la zona conurbada del Valle de México. Eso me parece esencial y agradezco muchísimo, porque desde que fue jefa de gobierno la doctora Sheinbaum, empezamos a trabajar en un proyecto integral. Tenemos que ver la educación como algo integral. Para que los y las jóvenes lleguen a la licenciatura, tienen que tener una buena formación previa, indudablemente. Esto les va a ayudar muchísimo en sus estudios de licenciatura y después de posgrado. Entonces, en la Ciudad de México, por ejemplo, se crearon los pilares para atender el rezago educativo. Se fortaleció el IEMS, se crearon varias preparatorias nuevas en el sistema de educación que creó el presidente López Obrador. Se crearon nuevas universidades como la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. En fin, se ha hecho un esfuerzo en la ciudad que continuará, que sin duda clara, y también en el Estado de México, con la maestra Delfina, se ha hecho ese esfuerzo integral de entender la educación desde preescolar, desde los más pequeñitos hasta posgrado, como algo continuo. Los que quieran llegar hasta el posgrado, por supuesto, o en el lugar donde se queden, que tengan un buen nivel académico, es central. Entonces, yo reconozco que el liderazgo de la doctora Sheinbaum en educación ha sido fundamental para lograr este momento, y que se convoque a las universidades que tienen un bachillerato, pero también a la UAM, que va a participar con los diferentes bachilleratos de la ciudad, y que se crea este grupo, donde también estamos la Secretaría de Educación Pública con Mario Delgado y su servidora. Estaremos todos buscando la manera de que cada vez más todos y todas las jóvenes estén en el bachillerato que prefieran y que tengan una oportunidad de continuar sus estudios de licenciatura en estas universidades y en las que sigamos creando. Muchas gracias. Procedemos con el mensaje del secretario de Educación Pública, maestro Mario Delgado. Muchas gracias, buenas tardes para todas, para todos. Presidenta, doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno Clara Brugada, maestra Delfina Gómez Álvarez,
rectores aquí presentes, secretaria Rosaura Ruiz y demás funcionarios del Gobierno de México. También está el secretario ejecutivo de la ANUYES y todas y todos ustedes. Miren qué grata coincidencia. Estamos en el patio, en Palacio Nacional, que le rinde homenaje al presidente Benito Juárez. Un presidente que defendió a nuestro país de la intervención francesa, del imperio de Maximiliano, de los conservadores en la Reforma, que también sorteó una profunda crisis económica y defendió la soberanía de nuestro país con gran dignidad y con el apoyo del pueblo de México. Y hoy tenemos una presidenta de la República que ha dado cátedra de templanza, de sabiduría y de buena congruencia y patriotismo, y ha hecho una buena negociación con el gobierno de los Estados Unidos. Estamos muy orgullosos de usted, presidenta Claudia Sheinbaum. Y una de las buenas consecuencias de lo que logró Juárez, entre otras, fue publicar la Ley de Instrucción Pública, donde se estableció la obligatoriedad de la educación primaria y la gratuidad de la educación pública, además de la creación de escuelas normales para la formación de maestras y maestros. Desde hace por lo menos 3 décadas sabíamos que se venía la generación más grande en la historia de nuestro país de jóvenes, y los gobiernos neoliberales lo ignoraron. No crearon, no construyeron escuelas, ni dieron oportunidades de trabajo, al contrario, los llamaron ninis. Los jóvenes eran los excluidos. De las pocas acciones que se empezaron a tomar fue cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno. Inició la construcción de preparatorias cuando ya no se construían preparatorias. Y como presidente de la República hizo una de las acciones más importantes a favor de los jóvenes en las últimas décadas: la creación de la beca Benito Juárez, la beca universal para los estudiantes de educación media superior. Nuestra presidenta viene de la lucha estudiantil. En los años 80, al ingresar al CCH, se preguntó por qué muchos compañeros de su generación eran excluidos. Y esa indignación la llevó a participar en el movimiento de los rechazados, para exigir que todas y todos pudieran acceder a la educación media superior. Posteriormente, luchó como universitaria contra el intento de los gobiernos neoliberales por ponerle cuotas a la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde entonces, esa joven ha tenido claro que la educación es un derecho y no un privilegio ni una mercancía, y forjó su espíritu de lucha alrededor de esta noble causa, al punto que hoy, como primera presidenta de México, se ha convertido en uno de sus baluartes de su política pública. Por ejemplo, la creación de la beca universal para educación básica Rita Cetina, que beneficiará a más de 5.6 millones de estudiantes. Es una muestra que ese espíritu de lucha transformado en acción de gobierno por parte de nuestra presidenta tiene consecuencias. Pero su visión va más allá. No solo apoyar a que los jóvenes, a los adolescentes de secundaria la terminen, sino quiere garantizarles un espacio en media superior. Durante muchos años, los gobiernos neoliberales
normalizaron la idea de que en la zona metropolitana del Valle de México, para acceder a la educación, a un lugar, había que hacer un examen estandarizado. El futuro de los jóvenes estaba a expensas del puntaje obtenido en ese examen, sin importar que eso fuera una competencia desigual, injusta y discriminatoria, porque obviamente dejaba en desventaja a las personas de menos recursos y le cortaba las alas a los sueños de millones de jóvenes. Afortunadamente hoy tenemos a una presidenta que sintió la indignación por los rechazados y por las cuotas, que se ha forjado en el humanismo y en la solidaridad y tiene claro que por los derechos no se compite, ni depende de un examen, ni de una competencia, ni de los méritos. Los derechos se garantizan con igualdad, inclusión y justicia. Y como se lo propuso desde que era una joven bachiller, no habrá más excluidos. Todas y todos tendrán un espacio para continuar sus estudios y encontrar su vocación y proyecto de vida. Hoy se acaba el Comipems, inicia un nuevo modelo de acceso al bachillerato en la zona metropolitana del Valle de México. ¿Cómo va a funcionar? Ya lo explicó Tania, lo voy a repetir muy rápido. 14 de febrero se publica una convocatoria para todas y todos los estudiantes de tercero y secundaria. Primero les decimos que ya tienen un lugar. A principios de marzo, todos y todas se van a inscribir en una plataforma. En esa plataforma, los jóvenes van a decidir cuáles son sus prioridades, cuáles son sus 10 prioridades, dependiendo de la cercanía de su domicilio o de la preparatoria que les guste. En mayo, cuando terminen sus estudios, ahí tienen ya su lugar. ¿Qué va a pasar con el Politécnico y con la Universidad Nacional? Ellos tienen su reglamento y van a hacer un examen. Entonces, los jóvenes que ya están inscritos todos en la plataforma y que tienen un lugar, con ese lugar en la mano van a ir los que así lo decidan a presentarse al examen de la UNAM y el Politécnico. Y ellos sabrán si ocupan ese lugar o no. Pero de entrada, todas y todos tienen un lugar. También quiero decirles que la presidenta ha tomado una extraordinaria decisión, que el programa de La Escuela es Nuestra se extienda a las preparatorias, para que tengan inversión en mantenimiento y en infraestructura, además de que aquí en la zona metropolitana, a nivel nacional, se van a construir 20 nuevas preparatorias y se van a ampliar 65. Pero aquí, en el Estado de México, con el apoyo de la gobernadora, la maestra Delfina Gómez, vamos a compartir los recursos del FAM para construir 7 nuevas preparatorias. ¿En dónde? En donde se necesitan. En Ecatepec, en Nesa, en Ixtapaluca, en Chalco, en Texcoco, por supuesto, en Tecámac, y se van a reconvertir 10 secundarias. ¿Qué es esto? Secundarias que no tienen turno vespertino se convertirán en preparatorias con una inversión en talleres, por supuesto, y mantenimiento general, en preparatorias, de tal manera que vamos a aumentar el número de lugares ofertados en el Estado de México y aquí en la ciudad se van a ampliar 3 preparatorias más. Esta transformación y estas oportunidades se están creando también, y hay que decirlo y agradecerles, con las y los maestros. De la mano de ellos, si no, no podríamos lograrlo. Pero la presidenta nos dijo, a ver, no solo basta con crear lugares. Los niveles de deserción disminuyeron con la beca Benito Juárez, pero siguen siendo altos. Es muy fuerte el mensaje que nos están dando los jóvenes. Y además, claro, no nos gusta la oferta educativa que nos están ofreciendo. Nos dice la presidenta, revisen eso, tenemos que crear el Sistema Nacional
de bachillerato de la nueva escuela mexicana. Entonces, un joven que hoy termina su secundaria tiene enfrente 32 distintos subsistemas, que genera confusión. Ya se había anunciado que solo va a haber 2 sistemas, 2 opciones: el bachillerato general, el bachillerato nacional general y el bachillerato nacional tecnológico, donde tendrán un marco curricular común. Es decir, no importa en qué preparatoria estudies en el primer año y medio, porque todas van a tener el mismo marco curricular, y el siguiente año y medio ya podrán decidir y cambiarse libremente, porque habrá libre circulación en todo el bachillerato nacional hacia otra preparatoria por distintos motivos, ya sea querer terminar una carrera técnica o enfilarse a la educación superior. ¿Por qué es histórico el acuerdo que firmamos hoy con las instituciones de educación superior? Porque ya no van a ser sistemas aislados. Las universidades van a abrazar a la media superior y van a formar parte del sistema nacional. ¿Cómo lo van a ver reflejado los jóvenes? Todas y todos van a recibir su certificado de bachillerato y además una certificación de instituciones de educación superior, como el Politécnico, como la UNAM, como la UAM o el Tecnológico Nacional de México, más otras que se van a ir sumando. Es decir, todas y todos los jóvenes van a terminar con 2 certificados: el que le da la institución de educación superior y el bachillerato que da la Secretaría, el certificado que da la Secretaría de Educación Pública. Por eso, la oferta educativa se vuelve más atractiva para las y los jóvenes, porque los vincula directamente a una institución de educación superior. Por eso, agradecemos y celebramos la alianza con las instituciones de educación superior, que hoy se está dando esta cooperación de estas instituciones con el bachillerato nacional. Es un paso significativo para el sistema educativo nacional, para el desarrollo de nuestro país y para la inclusión y acompañamiento a las nuevas generaciones. Queremos, en resumen, hacer una alianza nacional con las familias, con los padres, madres de familia, con las y los maestros, con las universidades, con los actores económicos de las comunidades y la sociedad entera, para apoyar y cuidar a nuestros jóvenes y alejarlos de las adicciones y la delincuencia, ayudándoles a encontrar su propósito personal y comunitario. Estamos ante el proceso de transformación más grande de la educación media superior, garantizando la inclusión, la cooperación y la igualdad entre escuelas y estudiantes, con mejora académica integral y una sólida alianza con las instituciones de educación superior. En estos tiempos que se requiere de la unidad nacional, no podríamos tener mejor noticia que este acuerdo de unidad que estamos haciendo con las instituciones de educación superior para, en resumen, hacernos cargos de esta generación de jóvenes y asegurarnos que puedan continuar sus estudios y garantizarles el derecho a la educación, de modo que sigan fortaleciendo nuestra patria como ciudadanas y ciudadanos libres, críticos, solidarios, comprometidos con su comunidad, con nuestra cultura y con la visión del humanismo, que es lo que va a distinguir y hará prevalecer a nuestra nación libre y soberana en las siguientes generaciones. Nunca más los jóvenes serán rechazados, nunca más la educación será un privilegio para unos cuantos. A partir de hoy, por decisión de la Presidenta de la República, todas y todos tienen un lugar y todas son bienvenidos y bienvenidas. México cree en sus jóvenes y los vamos a acompañar en la realización de sus sueños. Muchas gracias.
procedemos con la firma de adhesión al Consejo Académico para la Transformación de la Educación Tecnológica Media Superior, a cargo de el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas. El director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval. El rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, José Antonio de los Reyes Heredia. El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Carlos Eduardo Barrera Díaz. El secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Luis Armando González Plasencia. Como testigos de honor firman la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina. La gobernadora constitucional del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. Así como la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muy buenas tardes. Voy a ser muy breve. Creo que ya se dijo mucho, pero me da muchísimo gusto recibir a los rectores. Ya hace falta una rectora. Al rector Leonardo Lomelí, de mi alma mater, de la UNAM, muchas gracias por su presencia. Al doctor Arturo Reyes Sandoval, director general del POLI, del Instituto Politécnico Nacional. A José Antonio de los Reyes Heredia, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana. Al doctor Carlos Eduardo Barrera, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México. No está aquí el maestro Ramón Jiménez del Tecnológico Nacional de México, no pudo venir, pero también es parte de este gran acuerdo. El doctor Luis Armando González Plasencia, secretario general de la NUYES, y por supuesto a todos mis compañeros de gabinete, Mario, que ha hecho un gran trabajo, a Tania también, y por supuesto a Delfina, gobernadora del Estado de México, y a Clarita Brugada, para todos nosotros, que tiene años de lucha, de trabajo, que además esta también fue una de sus reivindicaciones, que desapareciera el examen del Comipems. Estaba escuchando, mientras escuchaba se me vino a la mente un número, 7817261-0, es mi número de cuenta de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo entré al CCH Sur en noviembre de 1977, o sea que ya llovió, casi 47 años. 78, el primer número, es el número del año de la generación. En aquel entonces se estaba recuperando, porque la UNAM entraba en enero, en un tiempo, y se estaba recuperando el plan de estudios para entrar en septiembre. Yo fui la última generación que entró en noviembre, todavía me acuerdo de todo aquello. Y en efecto, cuando Mario lo mencionó, pues recordé aquellas épocas en donde se hacía un examen de admisión, o se hace un examen de admisión para entrar a la UNAM.
y se quedaban muchos jóvenes fuera. Entonces no había colegio de bachilleres, no había muchas preparatorias que se fueron construyendo posteriormente. Entonces había todos los años un movimiento de rechazados. Jóvenes, imagínense, jóvenes que querían estudiar y que no había lugares para estudiar. Se ha mencionado mucho la palabra nini, pero la verdad es que la palabra rechazado es quizá peor. Bueno, por ahí se va. Rechazado. Rechazado de la sociedad. Entonces había movimientos cada año y por lo menos en mi caso había entrado al CCH Sur, Sur, así es la porra del sur. Y pues era absurdo ver a jóvenes como uno que no habían podido entrar, adolescentes realmente, porque es 15 años. Entonces en aquella época acompañamos desde los que habíamos entrado al movimiento de rechazados. Y entonces cada año era lucha permanente con la rectoría de la UNAM para ver a quién aceptaba de los que se habían movilizado, porque así era. Hasta que fueron construyéndose nuevas preparatorias. Llegó un momento en que había tantas preparatorias en la zona metropolitana del Valle de México que pues se hizo el examen del Comipems. Y entonces el examen del Comipems se volvió un dolor de cabeza para los jóvenes. Porque el tema es, si sacas una alta calificación, te vas a una buena escuela. Ese es, digamos, lo que queda del examen. Y si no sacas una buena calificación, pues te vas a una escuela que parece que no es tan buena. Y entonces desde los 15 años, los jóvenes traen la carga de por qué yo no pude ir a una supuesta buena escuela. Y eso se carga pues toda la vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Bueno, la UNAM y el Poli mantienen su examen y ahora accedieron a que sea uno solo. ¿Por qué? Porque tienen sus consejos universitarios, sus reglas y en todo caso tendrían que pasar por un proceso distinto. Pero todas las demás opciones, ¿cómo se distribuyen? De acuerdo con lo que quiere el joven y lo que queda más cerca de tu casa. Ahora, ¿cómo? Y lo que queda más cerca de tu casa. Ahora, ¿cómo le garantizamos al joven, al adolescente, que la escuela donde va, pues es una escuela de la misma calidad educativa que cualquier otra? Que la UNAM, que el Poli, que Bachilleres, que CECATI, CEBETIS, CONALEP, en fin, todas son excelentes escuelas, la verdad, todas. Pero se ha hecho una idea social de que no es así. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues llamamos a las instituciones de educación superior y les dijimos, ponle tu sello a la preparatoria. Entonces, el joven que sale de CONALEP va a salir de CONALEP, pero también sale certificado de la Universidad Autónoma Metropolitana. El joven que sale de CECATI sale con su diploma del bachillerato técnico, pero también del Tecnológico Nacional de México o del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, las universidades, las instituciones de educación superior abrazan a la educación media superior y con ese abrazo, pues no es abrazar a las instituciones, sino es abrazar a las y a los jóvenes. Es una manera de decir al joven, a la joven, si vas a CECATI, si vas a CONALEP, si vas a CEBETI, si vas a Bachilleres, pues es lo mismo que si vas a la UNAM. Todas las instituciones de educación media superior o al Poli están involucradas en el trabajo de dar certificación al bachillerato. Ahora, todo estaría muy bien si fuera nada más así, pero le falta una parte, la docencia de la educación media superior. Porque el problema es que muchos de estos sistemas, los docentes, pues tienen percepciones distintas, derechos laborales distintos.
Entonces, en este proceso vamos a ir construyendo, junto con los maestros y maestras, los derechos laborales de todos estos maestros que han decidido dar su vida para la formación de las y los adolescentes. Entonces, de esta manera, es una plataforma donde se distribuye la educación a partir del lugar más cerca donde vives y sabes que vas a una escuela en donde vas a tener los conocimientos. Ahora, la educación media superior no solo es academia, no solo es conocimiento, es socialización. Yo pensaba hoy cuando inició el evento, pues, ¿dónde aprendí yo a debatir? Pues en las asambleas del CCH Sur. ¿Dónde aprendí a construir acuerdos? Pues en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es decir, hay mucho más que te da la escuela, que no solamente es las matemáticas o la lectura, sino mucho más, que es esa socialización. Entonces, cuando discutíamos, yo le dije a Tania, le dije a Mario, queremos que los jóvenes vivan felices en sus escuelas. Es la única manera que no van a dejar la escuela. Entonces, en este proceso, no solamente estamos construyendo un modelo educativo incluyente, sino también un espacio de vida para las y los jóvenes. Y para ello, pues queremos que las y los jóvenes lean en las preparatorias, queremos que las y los jóvenes se diviertan, queremos que las y los jóvenes aprendan a debatir, queremos que las y los jóvenes aprendan la historia de su patria, pero de una manera distinta. Queremos que las y los adolescentes pues vivan felices, que para eso está el gobierno. Entonces, el día de hoy estamos en este gran acuerdo. Me da muchísimo gusto. No solo es el acuerdo, sino tenemos que seguir trabajando para este proceso de inclusión y finalmente de la construcción del derecho a la educación, que es por lo que hemos luchado toda nuestra vida. Así que de aquella época del neoliberalismo en nuestro país se inicia con Miguel de la Madrid en 1982. De aquella época en donde luchábamos en contra de la exclusión, en contra de que se viera la educación como un privilegio, pues el día de hoy pasamos del rechazo a la inclusión, del abandono a la dignificación de las y los jóvenes y del privilegio al derecho a la educación. Muchas gracias a todas y a todos. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.
esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde. Nos vemos.